Vamos entonces a Malaquías y hemos titulado esta serie, que con la ayuda de Dios concluiremos hoy, La necesidad de Cristo. Y cuando yo miro todo lo que hemos estado estudiando y estaba pensando en esta conclusión en esta mañana, me lleva a recordar que esta es la verdad. Mi más grande necesidad es Cristo Jesús todos los días de mi vida. Entonces quisiera que fuéramos directamente a esta parte de la palabra y leamos los últimos 3 versículos de Malaquías, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice el versículo 4: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la palabra de Dios y vamos a estar meditando en estos versículos maravillosos. Le he puesto como título a esta enseñanza, La obra de Dios. La obra de Dios. Es el título de esta enseñanza, de esta última enseñanza de Malaquías. Hay un dicho muy popular, muy común y que se hizo más popular aún en el siglo pasado, que es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y se hizo popular porque, no sé si ustedes saben que en Alemania todavía existen los campos de concentración nazi. Ahora uno diría, ¿para qué conservan esos lugares? Y los conservan tal cual estuvieron en aquel entonces cuando Hitler mató más de 6 millones de judíos. ¿Por qué tener esos lugares allá? ¿Por qué tener esos campos de concentración? ¿Acaso eso no es un problema? De hecho, ¿a quién quisiera ir a ver eso allá? Ir a ver un lugar donde mataron a tanta gente. ¿A quién le gustaría ver eso? Diríamos muy amarillistas. Pero lo interesante es que ellos dicen que se conservan esos lugares es precisamente para que se recuerde el daño que se hizo en ese lugar y para que las futuras generaciones no vuelvan a hacer lo mismo. En otras palabras, es un recordatorio de lo terrible que fue eso. No es para que vayan allá y se tomen fotos, una selfie allá en el campo de concentración. No creo que alguien tuviera una mentalidad tan retorcida. Pero es precisamente para recordar el daño que se hizo. Porque se dice que entonces, si se olvidara eso que aconteció, eso tan terrible que aconteció, se repetiría. Pero me parece impresionante que muchas veces eso es lo que vemos en la Biblia. No necesitamos un campo de concentración nazi recordándonos lo malo que es el hombre. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos que el hombre es tan mal y tan perverso que fue capaz de asesinar al Hijo de Dios. Que el hombre es tan malo y tan perverso que un día Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio, como lo veíamos hace 8 días y lo recordábamos hace un momento. El problema es que o más bien el problema no es que no tengamos suficientes evidencias, sino que no nos gusta recordar la historia. Ahora, eso es lo interesante, hermanos. Por ejemplo, ¿para qué está el Antiguo Testamento? Se pueden preguntar muchos. El escritor a los Hebreos dice que está allí como advertencia, para que nosotros no cometamos los mismos errores, ni hagamos las mismas cosas. El problema es que muchas veces hacemos las mismas cosas que hizo el pueblo de Israel. Entonces, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y me parece que muchas veces nosotros repetimos la historia. Hermanos, una de las cosas más interesantes es que uno diría, y lo he dicho varias veces, es que si Cristo Jesús volviera otra vez a la tierra, lo mataríamos. Pero saben ustedes que precisamente en el siglo pasado y con más fuerza en este siglo ha habido un boom. En el siglo pasado mayormente hombres que se creían muy sabios, filósofos, científicos, dijeron que había llegado la muerte de Dios, porque llegó la ciencia, porque quisieron destruir la religión. Entonces ellos dijeron, matamos a Dios. Hemos demostrado que Dios no existe. El hombre de una u otra manera quiere seguir matando a Dios. Y si pudieran, lo harían. Pero hermanos, lo que a mí me impacta es esto, que más bien Dios pudo haber destruido toda la tierra hace mucho rato, hace mucho tiempo. Más bien Dios pudo habernos aniquilado. El hombre quiere matar a Dios, pero más bien Dios pudo habernos matado. Y aún así seguimos hoy en pie. Aún así está lloviendo y esta lluvia es tanto para buenos como para malos.
Dios sigue enviando el sol, o el sol sigue saliendo tanto para buenos como para malos. El problema muchas veces es que creemos que merecemos demasiado cuando realmente no merecemos nada. Pero aún así, la obra de Dios continúa, Dios sigue obrando. Y este es el punto central de esta enseñanza en esta mañana. Es lo que quiero que veamos. El Antiguo Testamento va a terminar. Dios va a hablar por última vez a su pueblo bajo un antiguo pacto. Son las últimas palabras del profeta Malaquías y en esencia las últimas palabras de Dios antes de que venga el Mesías, pero van a pasar más o menos 400 años hasta que esa promesa se cumpla. Ahora nosotros diríamos, ¿qué va a hacer este pueblo durante 400 años de silencio? Ahora, ellos no sabían que iban a pasar 400 años de silencio. Dios habló y es lo que muchas veces nosotros pensamos, bueno, quizás si hubiésemos estado en esa época, si Dios nos estaba hablando, es posiblemente que mañana vuelva y nos hable. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué sucedería si ya Dios no nos hablara más? ¿Qué sucedería si ya no tuviésemos más revelación de Dios? Bueno, hay un sentido en el que ya no la tenemos. Hay un sentido en el cual Dios ya no está hablando más. Aunque muchos creen que sí. Dios me habló anoche, Dios me dijo algo anoche. ¿Alguna vez han escuchado eso? Eso es mentira, eso es falso. Lo que Dios tenía para decir ya lo dijo, está en su palabra. Y eso es suficiente, hermanos. Pero lo que les decía, muchas veces hay personas que quieren nueva revelación, olvidándose que Dios ya ha dado toda su revelación. Pero hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Dios va a hablar, o Dios, con estas palabras que leímos, que acabamos de leer, Dios terminó su revelación antes de que viniera el Mesías. Y nos podríamos preguntar en esta mañana, ¿y entonces qué va a hacer esta gente? ¿Qué va a hacer este pueblo hasta que Dios cumpla su promesa? Hace 8 días veíamos que nuestra más grande esperanza es que Cristo regrese. Pero que ese Cristo todavía se tarda muchos años. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, la obra de Dios continúa. La obra de Dios sigue adelante. Esa es la verdad. La iglesia de Cristo Jesús es imparable. Esa es la verdad. Por eso quiero que veamos la obra de Dios en esos últimos versículos de Malaquías, y es la misma verdad que estamos viviendo el día de hoy. De una u otra manera, aunque claro, hay verdades más gloriosas y más maravillosas porque nosotros tenemos toda la revelación y hoy conocemos a Cristo Jesús por medio de la revelación de su palabra, podemos ver que esa misma verdad que sucedió allá en esos últimos versículos en Malaquías es la misma verdad que está sucediendo en nuestros días. ¿De qué manera, hermanos? Como les decía, Cristo Jesús sigue obrando, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Vayamos a nuestro texto directamente y veamos que lo que necesitamos es recordar esa historia para no repetirla, o a veces para repetirla, porque aquí quiero enfatizar un punto antes de ir directamente al pasaje. Porque no solamente necesitamos la historia para ver las cosas malas y no repetirlas. La historia también nos sirve para ver las cosas buenas y repetirlas. Las cosas buenas sí las podemos repetir. Eso es lo que quiero que veamos en nuestro texto. Vamos a ver 3 puntos en esos 3 versículos. Un punto por cada versículo. Y quisiera que fuéramos allí. Malaquías 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios entonces: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y en este versículo quiero que veamos un punto muy interesante, y es que Dios obra al instruir. Dios obra al instruir. Hermanos, estamos esperando el regreso de Cristo, ¿cierto que sí? Pero mientras Cristo regresa, Dios sigue obrando al instruir a su pueblo. Podemos ver estas palabras hermosas en este versículo. Dios les dice, bueno, voy a hacer una obra. Lo veíamos hace 8 días. Dios prometió que un día vendría un Mesías. Pero mientras ese Mesías regresaba, ¿qué le dice Dios a su pueblo? Acuérdense. O en otras palabras podríamos decirlo, recuerden la ley de Moisés, mi siervo. Recuerden las ordenanzas, las leyes que yo les di al pueblo de Israel. En otras palabras, mientras yo cumplo mi promesa, y puede ser que me tarde muchos años, y se tardó 400 años. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Mientras eso se cumpla, obedézcanme. Recuerden que ya hay algo que yo les he dado. Y esa es la verdad hermosa, hermanos, que nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida. Mientras Cristo regresa por su iglesia, Él sigue hablando a su iglesia. Él sigue instruyendo a su pueblo. Digo, no necesitamos ni siquiera más cosas materiales, a veces tenemos más.
A veces me pongo a mirar de verdad, yo no sé si a usted le pasa, pero casi en toda casa hay un cuarto de reblujo, lleno de un montón de cosas que no usamos, ¿cierto que sí? De hecho, lo que más nos sucede normalmente, a veces hasta nos estresamos porque vamos al ropero, lo abrimos y la pregunta no es, ay Señor, no tengo nada que ponerme, sino más bien, ¿qué me pongo? ¿No? Tenemos tanta abundancia, tenemos tantas cosas. Y a veces queremos más de eso. Pero hermanos, lo que más deberíamos nosotros anhelar y desear es instrucción de la palabra. Hoy vuelvo y digo, multitudes se amontonan porque viene un profeta a darles una nueva revelación de Dios. Qué triste cuando queremos escuchar a hombres que solamente traen ideas humanas, olvidándonos que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Hermanos, ¿cuánto nos hemos demorado estudiando Malaquías? Lo venimos estudiando desde finales del año pasado. ¿Cuánto nos demoraríamos estudiando toda la Biblia? A veces esa es una de mis más grandes preocupaciones. A veces me pongo a pensar, Señor, ¿será que sí nos vas a prestar vida siquiera para estudiar todo el Nuevo Testamento? Hermanos, tenemos tanta instrucción de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Ustedes tienen ya mucha instrucción, solamente recuérdenla. Y hermanos, el pueblo de Israel, con este libro de Malaquías, ya completaban 39 libros. Nosotros tenemos 66 y lo sabemos todos, los conocemos todos. Mientras Cristo regresa, tenemos algo en que ocuparnos y esta es la obra de Dios, que la iglesia sea instruida. Hermanos, nuestro anhelo más grande debe ser instruidos en la palabra de Dios. Ahora, esto es interesante, hermanos, la obediencia no salva a nadie, eso es verdad. Pero la obediencia no es opcional para los salvos. Los salvos obedecen la instrucción de Dios. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿cierto que sí? Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Acaso usted alguna vez no se ha preocupado, no se ha angustiado porque no entiende muchas cosas de la Biblia? De hecho, lo más común es que uno lee la Biblia y no la entiende, ¿sí? Y hay mucho, y es verdad que hay mucho de la Biblia que todavía no entendemos, que no comprendemos. Vuelvo y les digo, a veces pienso, Señor, que nos dieras un poquito más de vidas para conocer más de tu palabra. Pero hermanos, el problema no es lo que no entendemos de la Biblia. El problema es lo que entendemos y no vivimos. ¿Cierto que sí? Si yo les hiciera un examen, no les voy a hacer un examen, no se preocupen, no se asusten. ¿De cuánto saben de la Biblia? Yo sé que muchos dirían, ay, no, pero yo les puedo asegurar que saben más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y el problema no es lo que no sabemos, a veces estamos más preocupados por lo que no entendemos. Hermanos, deberíamos preocuparnos por lo que sí entendemos. Entendemos que mentir es pecado, y a veces mentimos, ¿cierto? De hecho, nosotros sabemos que hay muchas cosas que son malas, y aún todavía las hacemos. Y a veces lo que queremos es conocer los grandes misterios de Dios, pero ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Aunque no está en el contexto, pero creo que aplica. Es más bien, seamos fieles en lo poco. ¿Sí o no? A veces queremos mucho. A veces queremos ser sabios para debatir con el que está equivocado. Pero más bien deberíamos decirle, Señor, dame tu instrucción, tu palabra para vivirla. El salmista en el Salmo 119 de hecho decía que él había sido más sabio que sus maestros, no porque tenía más conocimiento que sus maestros, sino porque esa sabiduría la había llevado a la práctica. Una persona sabia no es la que abre la Biblia y la desenreda y la desenvuelve y usted la entiende. Una persona sabia es la que va a la palabra de Dios y así sea un solo versículo que entienda, luego va y lo vive. Hermanos, esa es la verdadera obra de Dios. Por eso, de cierta manera, tampoco tengo afán de si tenemos toda la vida para estudiar toda la Biblia. Porque, hermanos, así fuera un solo versículo que estudiáramos y lo entendiéramos y lo viviéramos, ya Dios está obrando al instruirnos en su palabra y en su verdad. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Lo que ustedes necesitan es recordar mi instrucción, mi ley. Ahora, es interesante, lo hemos dicho, gracias a Dios ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo una ley mejor, bajo la ley de Cristo. Ahora no necesitamos a Moisés instruyéndonos, ahora tenemos su palabra, la verdad de Cristo, para guiarnos a la verdad. Entonces, hermanos, vuelvo y les digo, el problema de la Biblia no es lo que no entendemos, sino lo que sí entendemos perfectamente y muchas veces ignoramos, muchas veces olvidamos, muchas veces antes desobedecemos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué necesitamos? La instrucción de Dios. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida?
Muchos quieren ver obrar milagros. Muchos quieren, ahí es donde vamos. Es que si Dios tan solo me diera esto que tanto le pido. Bueno, más bien lo que Dios dice, deberíamos estar más preocupados. Es por buscar el reino de Dios y su justicia. Por ser instruidos en la verdad de Dios. Cuando Satanás vino a tentar a Jesucristo, ¿qué le responde Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4? Como lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces estamos más preocupados y más angustiados, es por el pan físico. Pero hermanos, qué bueno que nosotros digamos esta misma verdad. Realmente a nosotros lo que más nos preocupa no es si mañana vamos a tener un bocado de pan para llevarnos a la boca. Dios se encarga de eso. Lo que más nos preocupa es que la palabra de Dios sea nuestro alimento todos los días para alimentarnos de esa verdad maravillosa y vivirla día tras día. Hermanos, si el pueblo de Israel entonces en esos 400 años se hubiese preocupado por la palabra de Dios, pero como Dios no volvió a hablar, uno mira la historia y se olvidaron de Dios. Así es lo que a veces mucha gente piensa. ¿Qué pasaría? Lo he dicho en varias ocasiones, si los templos se cerraran. ¡Ay no! ¡Qué terrible! Se acaba la iglesia. No, hermanos, los verdaderos hijos de Dios se alimentan de la palabra. Y puede ser que Cristo se tarde 1000 años más. Pero hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y la obra de Dios continúa en nuestras vidas, llevándonos a la palabra. Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdense, tienen un libro que estudiar, tienen un libro que leer, pero más que estudiarlo y leerlo, tienen un libro que vivir. A mí me encanta esto, hermanos, vuelvo y les digo, qué bueno que Dios nos convirtiera en Biblias andantes. Es decir, que vivamos la verdad de la palabra. Sí, hermanos, lo he dicho muchas veces, hay errores, hay fallas en nuestras vidas, pero precisamente eso es lo que Dios quiere, que por medio de su palabra veamos esos errores, esas fallas y le digamos, Señor, queremos ser conformados a la verdad de tu palabra. Hebreos 4:12 lo dice de una manera hermosa en la traducción en lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios en esta mañana para su vida no es el Señor te va a hacer próspero, te va a solucionar este problema. La palabra de Dios en esta mañana para sus vidas y mi vida es examíname Dios y mira qué hay en mi corazón y muéstrame si aún mis pensamientos y deseos son buenos o son malos, y si son malos cámbialos, y si son buenos para tu honra y tu gloria, entonces llévalos a cabo para que tu nombre sea exaltado. Como lo decía el salmista, ese salmo hermoso y esa palabra maravillosa. En Salmo 119, versículo 105, me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz que necesitamos en nuestras vidas, la guía para caminar todos los días, está en la palabra bendita de Dios, en su palabra escrita. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, creo que versículos infaltables cuando hablamos de esta verdad. En la traducción en lenguaje actual dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Hermanos, hay personas que quieren escuchar una palabra nueva y ni siquiera han leído la Biblia completa. Hay pastores que quieren predicar la palabra de Dios y quieren ser maestros de la palabra de Dios y ni siquiera han leído la Biblia completa. Hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y me encanta como lo dice la traducción en lenguaje actual en el versículo 17. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Tantos quieren ser siervos de Dios? ¿Tantos quieren servirle a Dios? La pregunta es ¿cómo? ¿Dónde? En una plataforma para ser vistos. Hermano, hermana, ¿quieres servirle a Dios? Llénese de la palabra de Dios y viva la palabra de Dios y será el mejor siervo de Dios. Porque lo he dicho tantas veces, el mejor siervo de Dios ni siquiera es el que se para en un púlpito o en una plataforma y predica bien la palabra. Ni siquiera ese es el mejor siervo de Dios. El mejor siervo de Dios es el que la pone en práctica. Ese es el mejor siervo de Dios. Porque entonces cuando la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos moldea, entonces los verdaderos servidores, esos que
quieren es oír la palabra y vivirla, estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es que yo no sé hablar bien, o es que yo no sé cantar bonito. ¿Cómo quisiera yo pertenecer al ministerio tal? Hermano, siempre lo he dicho, eso solo es relleno. Puede ser que tú no seas la persona más sabia, más elocuente, pero si entiendes la palabra, si prestas oído a la palabra y la vives, eres un siervo de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sirviendo de la mejor manera. Porque siempre lo he dicho, ¿de qué me sirve cantar como los ángeles, hacer parte del coro y ser famoso si no vivo la verdad de la palabra de Dios? ¿De qué me sirve de que me alaben porque mi ministerio es tan maravilloso y tan grande y tan espléndido, cuando hay otros que están señalando y diciendo, miren ese lo que está haciendo, dice que es creyente? Pero es cierto que muchas veces lo que queremos es lo otro, la fama, la gloria, la popularidad. Pero qué bueno que la gente mejor dijera, esas personas viven lo que predican, lo que enseñan, realmente lo demuestran con sus acciones. Entonces, hermanos, la verdad de la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. Puede ser que Cristo todavía no regrese y se tarde un tiempo, pero mientras Cristo regresa, digámosle, Señor, alimentanos con la verdad de tu palabra mientras estemos en esta tierra. Ahora, hermanos, no solamente Dios nos alimenta por medio de su palabra. Quiero ir al segundo punto, y esto quiero que lo veamos en el versículo 5, y es que Dios obra al dirigir. Dios sigue obrando. Es que ya no hay milagros. Hermanos, el milagro más grande es que la palabra de Dios se predique, es que Dios todavía siga dirigiendo nuestras vidas en su caminar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Me encantan esas palabras. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios prometió que igual no solamente tenían a Moisés y los escritos de Moisés, sino que también iba a enviar a un profeta que los guiara. Dios dijo, va a venir un día grande y terrible, pero antes de que eso llegue, enviaré quien los corrija, quien los dirija, quien les enseñe. Vemos claramente que antes de que Cristo Jesús regresara, antes de que Cristo Jesús viniera, vino Juan el Bautista. El mismo Jesucristo dijo, si ustedes quieren aceptarlo, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Claro, a Juan el Bautista se le preguntó, ¿es usted Elías? Él dijo, no, porque ellos creían, los de su época, era que Elías iba a resucitar, que Elías iba a reencarnar. Esa idea es extraña en la palabra de Dios. No es que Juan el Bautista era Elías resucitado, sino que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, era como Elías, un profeta, pero un verdadero profeta. No hay que le habla al oído y le dice cosas bonitas, sino aquel que le dice, vuélvase a la verdad de la palabra de Dios. Por eso Juan el Bautista fue el verdadero Elías, el verdadero profeta. Aquel que le dijo al pueblo de Israel, preparad el camino al ungido del Señor. Hoy muchos lo que quieren es prepararle la venia y una alfombra roja a los ungidos que se han levantado. Hermanos, mejor que nuestras vidas sean dirigidas día tras día hacia Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Líderes, maestros, profetas que nos guíen a una prosperidad económica, o profetas, más bien diría yo, líderes, maestros que nos guíen a la verdad de Cristo, que nos enseñen acerca de Jesús. Hermanos, la obra de Dios se puede ver hoy, palpable y manifiesta, cuando hay personas que siguen siendo guiadas a la verdad de Cristo Jesús. Hermanos, hoy no tenemos al profeta Elías con nosotros. Y usted diría, ay, ojalá tuviéramos a Elías, haciendo caer fuego del cielo, haciendo señales y milagros. Pero ¿saben qué sucedió en los tiempos de Elías? Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Reyes, ¿cuántos siguieron realmente a Elías? Nadie. Ni el rey. La esposa del rey quería matar a Elías. ¿Qué había en el tiempo de Elías? Profetas de Baal. No, hermanos, esto es la verdad. No necesitamos a Elías, no necesitamos a Moisés. Cristo es suficiente. Pero usted podría decir, pero no hay muchos hoy que estén siguiendo a Cristo. Hermanos, no nos preocupemos por los que no siguen a Cristo. Te pregunto, ¿tú estás siguiendo a Cristo? Es que hoy no hay muchos que prediquen la verdad de la palabra de Dios. Triste. Pero ¿por qué no le decimos más bien como a Isaías? Vení aquí, envíame a mí. Hermanos, si no hay personas que estén predicando la palabra de Dios sanamente, digámosle, bueno, Señor, yo quiero ser uno que predique tu palabra de verdad. Porque eso mismo sucedió también con Elías, y eso es algo que no podemos olvidar.
Señor, los mataron a todos. Todos tus profetas han muerto, solo quedé yo. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Y está en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 11, versículo 3, versículos 3 y 4. ¿Qué dijo Elías? Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. A veces creemos eso, vuelvo y digo, perdón por insistir en esto, pero a veces creemos que somos los únicos que estamos predicando la verdad. A veces nos pasa como Elías. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 4. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Hermanos, el problema no es que hoy haya tanta falsa enseñanza. El problema muchas veces, ¿sabe qué es? Que no hay personas que quieran predicar la verdadera palabra. Pero aún así, yo sé que Dios tiene pueblo. Hermanos, aunque haya 430 profetas de Baal, siempre Dios tendrá sus Elías y siempre Dios tendrá sus 7,000 que seguirán confiando en Él verdaderamente. Miren, hermanos, más bien digámosle, Señor, aquí estamos nosotros. Señor, haz de nosotros personas fieles a tu palabra para llevar esta verdad maravillosa. Jesucristo lo dijo y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Lo que pasa es que a veces quizá lo que queremos, miramos es a estos famosos predicadores de la televisión, ¿sí? Quizá quisiéramos decir, no, es que yo quiero salir en el enlace. No, hermanos, no necesitamos salir en enlace. Más bien que Dios nos lleve a vivir su palabra y nos dirija día tras día y Él haga su obra porque Él sigue trabajando en los corazones de las personas. Dios dio una promesa, hermanos, y a mí me encanta esta promesa. Esta sí es quizá una de las promesas más grandes que Dios ha dado. En Jeremías 3, versículo 15, Dios dijo a su pueblo, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Miren, hermanos, esto es lo que deberíamos pedirle a Dios. Por favor, Dios, levanta más hombres verdaderos. Pues mucha gente dice, no, eso es la religión, eso es un negocio. Y tristemente es verdad en muchos contextos. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué nos ganamos con decir si es que allá es un negocio, es que allá están predicando torcido, es que allá están predicando mal, cuando nosotros seguimos cruzados de brazos? Pero bueno, pero no hay quien predique bien. Hermanos, más bien, ¿qué tal si alguien le dijera, Señor, yo quiero ser uno de esos pastores? No un pastor que se quiera llenar los bolsillos de dinero, sino un pastor que diga, yo quiero ser fiel a tu palabra. ¿Cierto? Porque Dios prometió darles pastores. Ahora, déjenme también decirle, hermanos, si hay personas que quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, Dios en su momento los guiará hacia líderes que los guíen en la verdad de la palabra de Dios. Si hay personas aún en contextos y en lugares donde se predica engaño, mentira y falsedad, pero hay corazones sedientos de la palabra de Dios, déjeme decirle, Dios no dejará a esas ovejas morir de hambre. En su momento Dios les dará pastores conforme a su corazón que los guiarán al conocimiento y al entendimiento. Por eso lo vemos claramente en Hechos capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Lo más triste es que hoy muchos lo que preguntan es, ¿a usted quién lo hizo pastor? ¿Cuáles son sus credenciales? Claro, es más importante si a mí me hizo pastor una denominación. Y lo más interesante es que las denominaciones hoy lo que buscan es la rosca. Usted hoy en la denominación puede ser pastor si es hijo del pastor, si es yerno del pastor o si tiene rosca con el pastor. Pero cuando una persona está predicando la palabra de Dios fiel, pero no lo nombró un grupo de pastores tal o una denominación, ahí sí juzgan, critican y condenan eso. Pero hermanos, aquí la pregunta tampoco es esa, sino la pregunta es, ¿cómo sé yo si una persona realmente ha sido puesta por el Espíritu Santo como pastor? Porque Él es el que pone pastores. Dios es el que nombra pastores, Dios es el que pone líderes. Son aquellos que lo que quieren es no cuidar su bolsillo, no cuidar una membresía, sino aquellos que quieren cuidar de las ovejas al predicarles la palabra de Dios como es. Aquellos que ellos mismos quieren ser instruidos en la verdad para vivir conforme a esa verdad.
Aquellos líderes cuya primera preocupación es sus propias vidas, siendo conformadas a la palabra para ser ejemplo de la verdad escrita. Y aquellos que quieren que la iglesia crezca en la verdad y en el conocimiento de Cristo Jesús, para que la iglesia realmente sea sal y luz. Hermanos, esta es la verdad. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Pero la pregunta también aquí, vuelvo y digo, es esta. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos en nuestro corazón. Porque esta verdad nos lleva a nuestro último punto, al punto más importante, fundamental e indispensable. Porque yo sí puedo decir que Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Dios sigue enseñando su palabra. Dios sigue levantando líderes. Quizá no sean muchos, quizás sean pocos. Pero aún con esos pocos Dios puede hacer mucho. Pero hermanos, nada de esto será posible si Dios no hace esta obra en las personas. Y Dios obra al cambiar. Y cuando digo obra al cambiar, no estoy diciendo que Dios cambia, porque Dios no cambia. Cuando digo que Dios obra al cambiar, es Dios obra al cambiar a las personas, al transformarlas. ¿Qué nos dice el último versículo con el que termina Malaquías? Termina con una verdad maravillosa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón, se repite esa palabra, de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, al fin y al cabo lo importante es el corazón. Lo importante es el corazón. Lo importante y lo más grande, hermanos, vuelvo y lo digo, puede ser que Dios ya no haga señales y milagros. De hecho, al final, los que van a hacer las señales y los milagros son los falsos maestros, lo advierte la palabra de Dios. Pero lo más grande es que Dios nos hubiese enviado su palabra en algún momento por un obrero fiel que se centró fue en el evangelio, no en las cosas de los hombres, y que Dios por medio de ese mensaje maravilloso hubiera transformado y cambiado nuestros corazones. Hermanos, ¿no es lo más maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas? Transformarnos y cambiarnos. Dios envió al profeta Elías, dice, la palabra de Dios lo iba a enviar, para que el mensaje que ese hombre trajera transformara y cambiara los corazones, para que volvieran su rostro al Mesías que estaba por venir. Hoy sucede al contrario, Cristo ya vino y Dios sigue enviando verdaderos profetas, verdaderos líderes, verdaderos pastores, verdaderos maestros, que lo que le dicen a la gente no es crea en Cristo Jesús para que le vaya bien, sino crea en Cristo Jesús, vuelva hacia Él para que sus pecados sean perdonados, usted tenga vida eterna, para que usted sea salvo. Pero hermanos, no desearíamos la palabra de Dios. No desearíamos pastores que nos enseñen la verdad, si no fuera porque Dios sigue obrando al cambiar nuestros corazones. Ahora, hermanos, ¿será que obedeceríamos a Dios si Él no transformara y cambiara nuestras vidas? Si el deseo de tu corazón es obedecerlo, es porque Él cambió tu corazón. Si tú te sientes mal cuando le fallas a Dios, es porque Dios cambió tu corazón. Si el deseo tuyo es estar un día en la eternidad con un cuerpo perfecto, no solamente para no enfermarse y no sentir dolor, sino para servirlo de manera perfecta, Dios puso eso en tu corazón. Dios puso eso en tu corazón. Porque de no ser así, lo único que nos espera, como dice el final de este versículo, es juicio, es maldición. La maldición hoy no es que este cuerpo se enferme y se desgaste. Esa no es una maldición, hermanos. Eso es lo normal, lo natural. Nos desgastamos, nos enfermamos, nos morimos. Pero lo más glorioso es que aunque este cuerpo muera, tenemos vida eterna y tenemos un cuerpo en los cielos. Lo más glorioso es que aunque este corazón de carne dejara de latir, tenemos un corazón que latirá por siempre para la gloria de Dios. Un corazón transformado por su evangelio, por su gloriosa verdad. Por eso siempre tengo que ir al versículo que les he dicho. Este sí es mi versículo y sé que ustedes lo saben. Ezequiel 36, 26 y 27, mi pasaje favorito del Antiguo Testamento. Esa promesa hermosa: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esa es la obra más grande que Dios pudo prometer y que Dios obra hoy en sus elegidos. El versículo 27 dice: pondré mi espíritu en ustedes. Hermanos, miren, ¿quién es la persona que tiene el Espíritu Santo? Y perdón por insistir en esto y repetirlo. ¿Quién es la persona que está llena del Espíritu Santo? Cuando Dios pone el Espíritu Santo en una persona es para que sigan sus decretos, los de Dios,
y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Las personas llenas del Espíritu Santo son las que dicen, Señor, habla en mi vida y trae esa verdad, pero no solamente hasta mi oído, sino hasta mi corazón para vivirla. Queremos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Es nuestra más grande necesidad. Es nuestra más grande necesidad. Por eso cuando Pedro predicó ese sermón en Pentecostés, en Hechos 2:37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando la verdad de Dios transforma mi corazón, no es Señor, ¿qué vas a hacer? O Señor, ¿será que vas a hacer esto? Sino más bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la verdad de Dios toca nuestros corazones, más bien decimos, Señor, hoy entiendo que no es lo que tú vas a hacer en mí, tú ya lo hiciste todo, es lo que yo quiero hacer por ti, para tu gloria, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero obedecerte, yo quiero amarte. Hermanos, mientras Cristo regresa, esa debe ser nuestra más grande necesidad y preocupación. Vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos? Si Dios nos ha dado un nuevo corazón, que Dios llene ese corazón de su verdad. Y si por alguna razón no hubiese alguien aquí que reconoce que su corazón no ha sido transformado y cambiado, Él lo puede transformar, Él lo puede cambiar. Por eso en Romanos 2:29, el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, el que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios, no es el que se manda a circuncidar. Yo le diría, el que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios, no es el que se manda a bautizar, no es el que se congrega en tal lugar, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, es aquel cuyo corazón ha sido transformado y cambiado y quiere vivir solo para la gloria de Dios. La verdadera circuncisión, en otras palabras, lo que realmente vale en tu vida, no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido ¿por quién? ¿Por el pastor? ¿Por mi papá? ¿Por mi mamá? Producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Que nos desaprueben, que nos critiquen, que nos condenen, pero que delante de Dios podamos decirle, Señor, de hecho delante tuyo reconozco mis fallas, mis errores, reconozco mis pecados, pero tú sabes, Señor, que lo que más anhelo es que mi corazón viva para ti y que sea un hijo tuyo de verdad. Por eso siempre tengo que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto es salvación. Esto es salvación. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Dios te ha lavado? ¿Cómo? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Has creído en Él? Quitando nuestros pecados. Solo Él quita nuestros pecados. ¿Has nacido de nuevo? Dios te ha dado una nueva vida por medio del Espíritu Santo, una vida que lo quiere honrar, exaltar y glorificar. Es que todavía veo mis fallas. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace ver tus fallas. Por eso quiero concluir con este pasaje del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 4 y 9. ¿Por qué el 4 y el 9? Porque en el 4 está la pregunta, en el 9 está la respuesta. Porque esto es lo mismo que puede suceder. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Quizá eso se nos pregunte a nosotros. Hace 8 días veíamos esta verdad. Nuestra esperanza es que Cristo regrese. Ahora no quiero echar por tierra la enseñanza. Esa sigue siendo nuestra esperanza y seguirá siendo hasta el final. Pero ¿y si Cristo todavía no regresa? Y si alguien nos pregunta, bueno, ustedes dicen que Cristo regresa, pero Él no ha regresado. Pues Alex dijo hace 8 días que podía regresar esta semana y no regresó. Estamos otra vez aquí predicando. Bueno, pues ¿dónde está? Nuestros padres murieron, el mundo sigue igual desde que fue creado. La respuesta está en el versículo 9, como lo dice la palabra de Dios para todos. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. No sabemos cuándo Cristo regrese. Hoy quiero volverlo a decir, quizás sea esta semana. O quizá en su gracia Dios nos permita vernos dentro de 8 días. Pero de lo que sí puedo estar seguro es que mientras Cristo regresa, Dios sigue orando. La palabra de Dios sigue siendo predicada. Dios sigue formando a personas en la verdad de su palabra. Y mientras Cristo regrese, Dios no dejará a su pueblo solo. Primero tenemos el Espíritu Santo. Él levantará líderes que enseñen a la iglesia verdaderamente. Pero lo más glorioso es que mientras Cristo regrese, de hecho si Cristo no ha regresado,
es porque hay muchos más que van a ser salvos. Amén. Hay muchos más que van a ser salvos. Esto me lleva a pensar en esto. Bueno, si Cristo hubiera regresado esta semana, la gran parte de mi familia se hubiera perdido. Mis vecinos, mis amigos, muchos de los que conozco. Entonces, si Cristo no ha regresado, hermanos, la obra de Dios continúa. Amén. Sigamos predicando. Digámosle, Señor, yo quiero servirte de verdad. Y mientras tú regresas, Señor, lo más grande que queremos ver, los verdaderos milagros que nosotros queremos experimentar, es ver la salvación de las personas, ver sus corazones transformados y cambiados. Mi pregunta entonces, hermanos, ¿la obra de Dios es real? ¿Es real la obra de Dios en tu vida? Amén. Si Cristo se tardara mucho más, tú dices, bueno, pero tenemos la palabra de Dios para estudiarla. ¿Quieres seguir estudiando la palabra de Dios? Pero no solamente estudiándola, ¿quieres vivirla? De hecho, quisieras decirle, Señor, hoy yo quisiera decirte, yo quiero servirte de verdad. Hoy entiendo que servirte es vivir la verdad de tu palabra. Quisiera usted ver a muchos con el corazón transformado y cambiado. Entonces Dios sigue obrando. La obra de Dios continúa. Puede ser que Cristo no haya regresado y se tarde mucho más, pero al igual que vemos allí en el final de Malaquías, la obra de Dios continúa. Dios sigue instruyendo a su iglesia para que lo sirva, para que lo obedezca. Hermanos, Él sigue dirigiendo a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Él sigue dirigiéndolo por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de líderes. Que lo que les interesa realmente es la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Puede ser que no haya muchos, pero entonces digámosle, Señor, queremos ser de esos pocos. Hermanos, Dios sigue transformando personas, cambiando corazones. Él sigue salvando a sus escogidos. Ojalá nos tocara ver con nuestros propios ojos el regreso de Cristo. ¿Cierto que sí? Pero hermanos, que con nuestros propios ojos Dios nos lleve a ver nuestras vidas transformadas y cambiadas para vivir para la gloria de Dios. Esa debería ser nuestra más grande preocupación, porque esa es la obra de Dios. ¿Cree usted que Dios sigue obrando? Y lo seguirá haciendo hasta que Cristo regrese. Así que concluyamos en esta hora diciéndole, Señor, que esta verdad realmente toque nuestros corazones, que tu obra siga en nuestras vidas. Padre Celestial, eterno Dios, amado Salvador, gracias Padre amado por esta tu verdad, por esta tu palabra. En Malaquías pasaron poco más de 400 años para que el Mesías regresara. Pero tú cumpliste tu promesa en su momento. Aún así, tú no los dejaste desamparados. Les habías dado tu palabra, Padre Santo, aún en medio de la angustia, de la dificultad, aún en medio del pecado y la maldad. Tú levantabas profetas verdaderos. Aunque ellos los mataban, tú eras tan bueno que volvías y levantabas más profetas. Eso mismo sucede en esta época. Cristo Jesús, gracias porque has venido a esta tierra a morir por nuestros pecados. Tú has prometido regresar y te estamos esperando, Señor amado. Pero mientras regresas, Señor, por favor, que nosotros prestemos oído, que prestemos atención a tu palabra, Padre Santo, que prestemos atención a estas verdades, no solamente para entenderlas y conocerlas, sino para vivirlas mientras estamos en esta tierra. Padre, de hecho, nuestra petición en esta hora es: levanta hombres, Señor, levanta líderes verdaderos. Padre Santo, aquí estamos dispuestos, te pedimos, capacítanos, enséñanos. Que nuestra vida también, Señor, sea un ejemplo de esta verdad maravillosa. Que no importa si hay ataques del enemigo, que no importa si nos critican, nos señalan, nos juzgan y nos condenan, Padre Santo, pero que nosotros sigamos fieles a tu palabra y que sigamos, Señor, mostrando que lo más grande eres tú, tu salvación, tu verdad, Padre Santo. Padre, por favor, si aún tardas en regresar, Cristo Jesús, que podamos ver más corazones transformados y cambiados. Padre, que nuestro anhelo no sea llenar un lugar de personas, sino que nuestro anhelo sea que tú transformes y cambies las vidas de las personas, para que donde quiera que estemos, Señor, honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Aunque Cristo se tardara en regresar, tu obra continúa y nosotros anhelamos y deseamos ver esa verdad maravillosa en nuestras propias vidas y en aquellos que nos rodean. Haznos esa iglesia, Señor, que realmente vive para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, Padre Santo, esto solamente en tu gracia, por los méritos de Cristo, por esa obra bendita en la cruz. Amén y amén.